Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Primer programa del 2023 y les tengo una invitada realmente, pero de verdad espectacular. Hoy el tema es muy importante porque si de pronto a ti no te sirve, sí le sirve a alguien de tu familia o a un amigo. Vamos a hablar de salud mental con Marisol Restrepo. Marisol Restrepo, ella es una ingeniera y es emprendedora, pero a raíz de todo lo que ha pasado en su vida con el tema de la depresión, ella decidió darle un vuelco muy positivo. Es algo muy lindo y que hay que admirárselo, que después de ella estar pasando todos los procesos que requiere cuando uno está en depresión, ella decide ayudar a la gente. Y en este momento tiene una idea hermosa porque ya comenzó a montar su IPS, que tiene que ver con todo lo de salud mental y una fundación. Entonces, pues bienvenida Marisol, de verdad que qué placer tan grande tenerte en Conversaciones desde el Corazón. Muchas gracias, Claudia. Para mí es un placer grandísimo hablar de todos estos temas de salud mental. Bueno, entonces arranquemos, Marisol. ¿Cómo empieza tu vida con esta depresión desde muy pequeña? ¿Cómo te das cuenta? ¿En qué momento empiezas a ir donde el psicólogo y te das cuenta que algo necesita una terapia para poder seguir como tu vida normal? Mira, realmente el primer episodio depresivo fue a los 19 años, pero digamos que uno no le para muchas bolas a eso. Estaba estudiando para un parcial en la universidad y me dio una crisis. Fui a consulta a la universidad, pues y me remitieron al psicólogo. Y durante un tiempo pues estuve yendo al psicólogo y estuve medicada, pero no le paré bolas. El tiempo pasó y obviamente las cosas como las que uno no le pone cuidado le pasan factura. Y en el año 2018, ya pues casi 20 años después, me dio una crisis, una crisis realmente, y fui diagnosticada con una depresión mayor. Hay una diferencia muy clara entre el trastorno y el diagnóstico. Cuando vivimos trastornos o episodios es porque todavía no hemos sido diagnosticados, porque presentamos un trastorno, pero no es todavía diagnosticado. Cuando ya pues los síntomas aumentan y hay condiciones críticas que ponen en riesgo la vida del paciente, se diagnostica la depresión. Y en el 2018 fui diagnosticada con depresión mayor. Entonces, ahora me pego de ese 2018 porque yo mirando tus videos que tienes, eres muy activa en las redes con este tema y me encanta porque le estás quitando ese estigma que tiene esa palabra de depresión, ese estigma que tienen las personas que han intentado suicidarse. Eso me encanta que tú le estás poniendo la cara al tema y por eso mucha gente te va a poder mirar y se va a sentir identificada contigo. Veo que el 24 de noviembre del 2018, a raíz de lo que acabas de contar, también tienes un intento de suicidio. Sí, mira, en el 2018 más o menos a mitad de año, yo monté un emprendimiento que necesitaba muchísimo capital. Era un coworking y todos los días necesitaba capital para el coworking. Lo monto con mi expareja y otro socio y el tema se deteriora la relación de pareja, o sea, el tema de la cantidad de dinero que hay que sacar constantemente y empiezo a vivir esos episodios depresivos. El primer síntoma que aparece, y este sí es casi que para que las personas estén muy pendientes, es la falta de sueño. ¿Sí? No dormir. No dormir es uno de los primeros síntomas que aparece. Y pues iba al médico, iba a urgencias por las crisis que me daban, me mandaban medicamento como clonazepam o ribotril para dormir, pero la crisis continuaba porque no había disponibilidad de psiquiatra, a pesar pues como de tener póliza incluso, entonces no había disponible y las crisis aumentaban constantemente. Entonces, el 24 de noviembre, una noticia que había escuchado antes sobre una muerte de un extranjero por parte de dos mujeres, sobre un cóctel de medicamentos que le habían dado. Yo tenía dos de los tres medicamentos, pues porque ya esas consultas previas para no dormir o para tranquilizarme ya me habían medicado este tipo de droga.
tengo una sobredosis. Me tomo medio frasco de una y medio frasco del otro medicamento y eso pues es una sobredosis o un intento de suicidio pues en este tema de la depresión. Se ¿Quién toma te 5 mil. ayudó? ¿Quién te ayudó? Me ayudó un portero que murió de COVID, ya, Ah, un portero de mi unidad. Realmente era un sábado, salía a estudiar, pues pensaba que no me iba a pasar nada. Entonces salí a estudiar, estaba haciendo una especialización en gerencia de mercadeo y me empecé a sentir muy mal, me devuelvo para la casa, yo entré, él me dice que yo no me acuerdo de nada más, o sea, yo me acuerdo que entré a la unidad, pero no me acuerdo cómo llegué al piso donde vivía, al piso 14. Él me dice que me ayudó, que entró a mi casa, que entró 7 veces a mi casa, que me ayudó a vomitar y cuando ya pues veía que no reaccionaba, llamó la policía. Y ahí fue cuando ya pues recuerdo que hablé con una policía, pero no, que me hizo algunas preguntas, pero no me acuerdo de haber vomitado, no me acuerdo de haber visto a Carlos tantas veces. Y al año, pues eso fue en el 2018 y en la pandemia, después de mitad de año, él sufre de COVID y muere. y fue la persona, el angelito que te mandaron del cielo para que te ayudara. Pero bueno, entonces yo creo que ese momento de pronto parte de tu vida hasta en dos para todo esto que has decidido ayudarle a la gente. Tú en ese momento cuando ya tomas conciencia, y estoy hablando no de darte cuenta, sino de tomar conciencia de lo que habías hecho, en ese momento, ¿qué sucedió? O sea, vos decís, quiero ayudarle a la gente o simplemente decís, quiero arrancar otra vez mi programa de ir donde el psiquiatra. ¿Qué pasa pues por la mente cuando haces Mira, conciencia yo te de todo? agradezco que me hagas esa pregunta porque solamente hasta enero de este año tomé conciencia del intento de suicidio. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque estoy escribiendo un libro que muy pronto vamos a sacar al mercado y todo ese tiempo negué las ganas de morirme. Pues yo decía, no, es que yo no me quería morir, pero escribiendo el capítulo finalmente del intento de suicidio, eso es un intento de suicidio, o sea, es quererse morir, no tener ganas de vivir. Entonces, lo que primero que hice, y muy importante que me digas eso, porque yo no tomé conciencia cuando desperté. Yo dormí 3 o 4 días, no recuerdo cuántos fueron. Después estuve incapacitada 15 días, estuve en centros psiquiátricos, pero realmente empecé como a tomar conciencia de lo que había pasado conmigo o de que tenía que salir de estas al mes. Al mes empecé como a decir, no, esto no me puede volver a pasar. Esto, yo soy capaz de salir de esto. Y ahí, desde el 2018, empecé a tomar conciencia de conocer los síntomas, de identificar las emociones que me generaban el evento depresivo, de volverme un laboratorio de terapias. Yo probé de todo, de todo, de todo, de todo. Y ese día también, en ese momento dije, nadie tiene que pasar por esto. Y cuántas vidas le vaya a robar al suicidio, con mi trabajo, con mi experiencia, lo voy a hacer. Entonces, desde ese entonces hago escucha activa, pero realmente la conciencia, o sea, admitir que fue un intento de suicidio y que en realidad la gravedad fue cuando escribí el capítulo para el libro. Y ahora entonces con ese despertar de la conciencia que te pasó ahora cuando empezaste ese capítulo, pues yo creo que va a ser también un regalo que le vas a poder dar a las demás personas. Porque cuántas personas como tú no harán un intento de suicidio con pastillas y dirán, no, es que era a ver qué me pasaba, o mucha gente le puede decir sin ser psicóloga o algo, usted lo que quería era llamar la atención, entonces esa persona puede creer así, yo quería era llamar la atención sin darse cuenta de la gravedad, ya Mira, como tú estás explicando. Mira, cuando una persona dice que se intentó suicidar, córrale a la persona y no es por llamar la atención. Cuando una persona dice que se intentó suicidar o que se va a intentar suicidar, quiere decir que, o sea, está diciendo, ayúdame, ayúdame, necesito ayuda, porque esos son los casos que logramos salvar.
los que no dicen nada. Y aquí hay una cosa importante, ¿sí? En el tema de los intentos de suicidio, las mujeres somos las que más intentamos, ¿cierto? O sea, nosotros estamos intentando suicidarnos con esa conciencia, con esa condición de tener una enfermedad mental, pero con eso de, por favor, ayúdame, porque no es llamar la atención, es ayúdame, o sea, Sí. intenté suicidarme, ayúdame. Pero en el caso de los hombres, ellos son letales. Es decir, las mujeres intentamos muchas veces suicidarnos, pero ellos solamente lo hacen una vez y son efectivos. Sí, por eso hay mayores casos de suicidios, pero los casos de intentos, o sea, los casos de intentos de suicidio son mayores en mujeres, pero la mortalidad es más alta en los hombres porque ellos sí utilizan medios como el ahorcamiento, el disparo con arma o lanzarse al vacío, que son mortales. Sí, las mujeres intentamos, y en esa forma estamos diciéndole, ayúdame, ayúdame, no me quiero morir, ¿cierto? Es una forma de decir, no me quiero morir, pero ellos son silenciosos, callados, difícilmente hablan de sus emociones y son letales en su decisión. Entonces también es... Marisol, tengo una duda respecto a ese, y perdóname que te interrumpa, pero es que necesito saber quién te ayuda, o sea, la urgencia o la emergencia de llegar, sacarte, hacerte los lavados que te tenían que hacer y todo, listo. Entonces en la clínica dices que no recuerdas si dormiste 4 o 5 días. Pero después de eso, ¿cuál fue la red tuya de ayuda? O sea, estoy hablando de 15 días, un mes Ah, después. bueno, sí, es muy importante la red de apoyo, porque en la red de apoyo están los familiares, las parejas, o sea, la primera red de apoyo son como tus amigos, ¿sí? O sea, yo estuve hospitalizada estuve en dos IPS, pero mi familia me sacó de las dos, ¿sí? O sea, era tan hostil el ambiente de estos lugares, porque hay una cosa muy importante, Claudia. Una cosa es la crisis estructural y otra cosa es la crisis coyuntural. La crisis estructural son personas que han consumido alucinógenos toda su vida o que son alcohólicas, donde ya su cerebro es muy difícil repararlo y pues obviamente están en estas clínicas con unas condiciones de vida muy diferentes a cuando uno está bien y simplemente por una predisposición genética, porque algo te superó, eh, pues viviste una crisis de estas. Entonces, la red de ayuda, pues mi red de ayuda fue mi pareja inicialmente, mi familia, la consulta psicológica y psiquiátrica a la cual sigo asistiendo, y algunos amigos, no todos, ¿sí? Creo que aquí es muy importante identificar cuáles son esos amigos como del alma, esos amigos del corazón que te van a acompañar en este proceso de sanación. Bueno, y hay algo que me encantó que dijiste ahorita, no en este momento, sino ahorita en la pregunta que tú eres experta ya en muchas terapias porque te las hiciste todas. Entonces, Marisol, a ver, hay terapias maravillosas y tú sabes que yo soy angeloterapeuta y todo, pero yo soy de las que pienso, yo Claudia Durango, pienso que hay que tener un acompañamiento de una persona que haya estudiado en salud, es decir, psicólogo y psiquiatra para que lo medique a uno y psicólogo para hacerle el acompañamiento. Pero como tú ya estuviste al otro lado y estuviste en miles de terapias, ¿qué opinas? ¿Cómo se pueden complementar estas terapias, pero que la gente entienda y cómo lo ves tú de la importancia de la psicología y la psiquiatría en este tipo de Ya. dolencias? Yo todas las terapias que hacía se las contaba a mi psiquiatra. O sea, yo le decía, voy a hacer esto, voy a hacer aquella, y pues digamos que ella sabía cuáles terapias estaba haciendo. Entonces, eh, eh, las únicas pues como que no me recomendó en ese entonces era la de cannabis medicinal, que ya después sí la probé con resultados muy negativos Se para te mí. fue el audio, se te fue el audio un momentico. Íbamos en que te hiciste la del cannabis medicinal. Sí, con muy malos resultados para mí, la de cannabis. Y la otra que nunca he hecho es la de yagé.
Sí. Pero pasé por angiología, reiki, constelaciones familiares, masajes relajantes, registros akáshicos, acupuntura, terapia celular, bioenergéticos, ¿qué más hice? Y todas espectaculares, pero ibas con el acompañamiento de tu psiquiatra. Todas muy buenas. A mí particularmente me ayudaron más unas que otras, Sí, claro. pero siempre estaban acompañadas de la psiquiatra y siempre me decía, ay, seguí por ahí, seguí por esa, pues, o sea, esa, cuando le decía, pues, como que habían unas que me ayudaban mucho más que otras, ella me decía, sigue por ahí. Entonces, hay algunas que continúo, hay otras que no continúo. Perfecto. Bueno, quiero hacerte una pregunta que me ronda mucho por el estigma que tienen las personas que intentan suicidarse, no solo las que intentan suicidarse, sino la depresión en el ámbito laboral. Tú me contabas que ya eras independiente, o sea, tú tenías, era un emprendimiento, entonces tú podías tener cierto manejo del tiempo. Pero ¿cómo hacemos, Marisol, y más ahora que vas a abrir tu IPS, cómo es ese manejo de una persona que tiene que ir a trabajar? ¿Cómo se hace para que estas personas puedan entender? Porque si una persona es dueña de una empresa y va a contratar a alguien, de pronto va a estigmatizar a esa persona que tiene depresión o va a estigmatizar a esa persona que ha tenido un intento de suicidio porque va a pensar que no va a ser una persona productiva. ¿Qué podemos hacer al respecto? Por ejemplo, personas como ustedes que ya han pasado por esto, tú que vas a montar la IPS, nosotros a través de nuestros programas, ¿qué se puede hacer ahí? Claudia, la verdad es que aquí falta mucho por hacer. ¿Sí? Digamos que esa estigmatización y la vulneración de derechos de las personas que sufrimos enfermedades mentales está muy latente. Pues frente a eso estamos desde la fundación, que más adelante pues no sé si vamos a hablar del tema, pero ahí vamos a hacer unas campañas con la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia frente al tema de la estigmatización y la violación de los derechos que tienen las personas que sufrimos enfermedades mentales. Se te fue el audio otra vez, Marisol. ¿Me escuchas? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Mira, frente a eso, las empresas siguen siendo pues violadoras en algunos, digámoslo así, de esos derechos, ¿sí? Entonces, no somos tratados normalmente, sino que somos tratados como personas desequilibradas mentalmente, inestables emocionalmente, y eso hace que no seamos contratadas, ¿cierto? Yo creo que frente al tema de cómo es el manejo de la salud mental empresarial, ahí todavía falta mucho trabajo por hacer. No, apenas estamos como en pañales, apenas estamos haciendo este despertar de conciencia y todavía no tenemos ese manejo integral para las personas que sufrimos enfermedades mentales. No somos incapaces mentalmente ni somos incapaces físicamente para desarrollar una actividad. Lo que yo pienso que sí debería ser muy importante es que se indique el tratamiento que la persona está llevando, así como un hipertenso o sea, así como los grupos de riesgo cardiovascular o de diabetes que existen, se tenga un manejo de grupo frente al tema de la enfermedad mental, pero actualmente no se tiene. Bueno, hay algo, ya vamos a entrar en lo de tu fundación y en lo de tu IPS, porque llega el momento en que ya decides que tienes que ayudar de alguna manera a las personas. O sea, de pronto viste la incapacidad de las IP, de las EPS, viste la incapacidad de una cantidad de cosas y tú ya con la experiencia de haber vivido eso dijiste, bueno, vamos a ayudar. Entonces, ¿cómo nace esa idea de la IPS y de la fundación? Que eso me parece, pero así como sacada del Estado. Claudia, yo empecé a hacer escucha activa, yo soy ingeniera y empecé a hacer escucha activa. Ahí se te fue otra vez Ahí me escuchas. ahí sí mejor. Mira, empecé a hacer escucha activa desde el mismo momento que viví la depresión, ¿cierto? Sí. Entonces, yo trabajaba en otras cosas, pero así escuchaba a las personas. Es muy importante conversar. Lo que pasa es que el tema de la psicología, las personas pasan por un tema de, primero, el tiempo es limitado, es decir, el psicólogo me atiende en 1 hora. Y segundo, me cobra. Entonces, lo que la gente necesita a veces es conversar, conversar, conversar. No importa cuántas veces cuente lo mismo, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante porque uno con los amigos es, ay, otra vez le voy,
o sea, los amigos ahí, por eso te decía yo que tienen que ser como esos amigos del corazón, porque una a ellos les cuenta lo mismo siempre. Entonces, empecé a hacer escucha activa, a escuchar las personas, lo que vivían, sus sentimientos, lo que sentían, pero seguía trabajando en mis cosas particulares. El año pasado sufro una persecución política por haber trabajado en la administración de Daniel Quintero, que fue como el evento más grande, que incluso sufrí amenazas de muerte y me llevó a tener una crisis de ansiedad. Y esa es peor que la depresión. Esa opresión en el pecho, en los músculos contraídos completamente, es como no poder respirar, es no hallarte, es andar de aquí para allá, esas ganas como de arrancarte la cabeza. Y ese día dije, ese día voy a la IPS, a urgencias, no había psiquiatra. Mm, Me dejan 12 horas y yo a las 12 horas digo, venga, yo me voy. No, es sí. que hay que hospitalizarla, no, yo no voy a hospitalizar en una clínica psiquiátrica. Yo me voy, firmo el acta voluntaria, o sea, yo en las condiciones que estaba, firmo el alta voluntaria y me vine a estructurar todo el modelo de negocio de la IPS. Entonces dije, o sea, estructurar un modelo de negocio de una IPS para pacientes como yo que tienen una crisis coyuntural. Las crisis para personas como yo duran más o menos 15 días. Si en 15 días no se ha recuperado, hay una hospitalización de mayor nivel. Y a estructurar un modelo de negocio que pasa mucho por la compasión, por el servicio, por el amor, eh, por, un, por una desintoxicación, un silencio, una desconexión de los equipos electrónicos, eh, que no necesariamente pasa por medicación extrema, ¿cierto? A leer muchísimo sobre el tema. eh, y obviamente hay una limitante y es el tema del recurso económico. Ahí encuentro una chica, ella sí no puede salir del closet todavía, como lo llamo yo, o sea, ella sigue con su oculta en su identidad y ella pone el mayor capital también. Ella vivió una psicosis y estuvo en una clínica psiquiátrica de la ciudad con póliza donde en una habitación donde estaban 2 personas, metían hasta 4 personas, donde metían personas del daño estructural, es decir, personas con una crisis de abstinencia, o unas personas que se habían drogado todo el fin de semana en una fiesta psicodélica y al lunes eran hospitalizadas por sus familiares para pasar la crisis. Y una persona como ella, y tuvo un tema de un intento de ahorcamiento por su compañera de cuarto. Uy, qué Eh, difícil. entonces eso nos empezamos a pensar en un estado de disrupción, o sea, en hacer una IPS muy pensada desde la compasión, desde lo que nosotros vivimos en las IPS de hospitalización en salud mental, y ella es como la que está estructurando toda la sede. Yo me encargo más como del modelo de la prestación, del servicio y de la parte comercial, pero ella se encarga en este momento de toda la adecuación, se está encargando de la adecuación, de la habilitación, de la IPS, de las 20 camas que vamos a tener, y eso es lo que ella está haciendo en este momento. Y la verdad, le estamos pensando en la IPS para pólizas y particulares, personas que tienen una crisis coyuntural que lo sobrepasó. Y eso es como lo que desde la IPS estamos haciendo. Pero maravilloso, te felicito. Y la fundación, bueno, entonces esa salió de esa crisis cuando no había psiquiatra y montaste como buena ingeniera, me imagino que llegaste a tu casa con el modelo súper claro como son los ingenieros, esto es así, 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 entonces me imagino que está pues montado muy chévere. Pero entonces, ¿en qué momento lo de la fundación? Ve, como yo fui subsecretaria de despacho de la alcaldía de Daniel Quintero, de participación ciudadana es la que se encarga de todo el tema de los líderes.
Sí. manejamos lo que es las JAL, se manejaba la JAL, que es Junta de Acción, Junta Administradora Local, y el CCP, que son los consejos comunales y corregimentales. Claro, yo empecé a publicar en redes sociales todo este tema, a salir, a contar lo que estaba viviendo, entonces los líderes empezaron a llamarme. Y la realidad de las comunas fue Brutal. impresionante. O sea, yo decía, por este lado me estoy montando en una IPS para un estrato, para un segmento muy diferente, pero por aquí habían señoras de comunas. Se te fue el sonido. Que habían personas con un intento de suicidio, mujeres de comunas que habían intentado suicidarse y por el régimen subsidiado, cuando les pedían una cita de psiquiatría, se las daban para 5 meses. Y yo decía, por Dios, en 5 meses pueden pasar tantas cosas. Entonces empezamos a estructurar una fundación donde a través de donaciones, claro, y la IPS requería mucho capital. Sí. Y habían personas con deseos de ayudarme. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces estructuramos la fundación para que esas personas que no tienen... Aló, Sí, yo te estoy escuchando, sí. para que De las esas personas que no tienen. para esas personas que no tienen cómo acceder a una terapia de psicología o psiquiatría, a través de la fundación lo puedan hacer. Para empezar a generar cultura alrededor de la estigmatización. Nosotros tenemos una de las chicas que trabaja con nosotros, donde los vecinos le dicen, hoy le tocó baño. O sea, es uno salir a la calle y que el vecino le diga, y es que le tocó baño hoy. Es una estigmatización impresionante. O, por ejemplo, yo la viví en un proceso de abogados y cuando estábamos en la conciliación, la abogada de la contraparte me decía, ¿qué más se puede esperar de una persona con enfermedades mentales? Y uno ahí como Sí, como respirando hondo. y que es esa falta de respeto, Dios mío, en una profesional, decir Y eso eso, porque es que... y eso se vive a diario. Y en las comunas la estigmatización o que tú vayas a un servicio de urgencias en medio de una crisis y te diga el médico, es que usted para qué se enferma los viernes, usted sabe que los viernes no hay psicólogo ni psiquiatra. Y uno Dios. es como, Sí, vuelva como el por Dios. lunes, y uno Es que de aquí vuelva al el... lunes me puedo suicidar. Sí, o sea, pues, ¿qué pensará uno? Este pareja charro, o sea, de aquí al lunes me puedo suicidar y si nadie me atiende, o sea, que Y, nada. y eso uno que sabe gestionar las emociones, pero yo me pongo a pensar en la señora que se lanzó al metro en esa angustia. ¿Cómo sería su angustia? ¿Cómo sería su desesperación que decide con su hija tomar una decisión de esas, cierto? Entonces, y convencer a su hija, porque es que su hija ya tenía 8 años, convencer a su hija de lanzarse al metro. O tal vez la niña negándose y ella la coge de la mano a la fuerza. Pues, o sea, no sabemos, pero eso empieza a pasar en las comunas y ahí cuando dijimos, no, venga, tenemos que hacer algo. Entonces en la fundación hacemos talleres individuales, hacemos talleres empresariales en todo el tema de manejo de salud mental, hacemos programas integrales para eliminar la estigmatización y reivindicar los derechos de las personas que sufren enfermedades mentales. Ayudamos a las personas a acelerar ese proceso de que tengan una cita psicológica o psiquiátrica más rápida. Apoyamos económicamente a las personas que no tienen cómo pagar una cita o una consulta psicológica o psiquiátrica. Eh, Hacemos contención al riesgo. Una psiquiatra que trabaja con nosotros, yo le decía, por Dios, esta señora con 5 meses, ella me decía, ¿qué vamos a hacer? Y ella me decía, podemos hacer contención al riesgo. Y la contención al riesgo se hace con estas terapias alternativas. Es decir, se hace con terapias como Reiki, como yoga, como terapia psicológica, como medicamento, pero a veces no tienen acceso a los medicamentos porque son medicamentos costosos. Entonces, entonces lo que hacemos en la fundación es que esas personas que nos ayudan, pues nos ayudan económicamente, pues lo que hacemos es entregar esos recursos a quienes lo necesitan. Maravilloso, o sea, te digo que súper chévere pensado
ese modelo de negocio, porque claro, primero sale este, pero es para gente que pueda pagarlo, y entonces, ¿qué hacemos con los otros? Entonces sale la fundación, y no nos has dicho el nombre de la fundación. La fundación, mira, la IPS se llama Evolument. Evolument es mente. Nuevamente sana. Lo que pasa Yo es que era te- mente sana, pero cuando fuimos a registrar el nombre ya no se podía. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se llama ya? ¿IPS qué? Evolument, mente evoluciona. Sí, ya, sí. Precisamente porque la mente, o sea, las mentes evolucionadas pasan por diferentes terapias. Ujú. Y la fundación se llama Una, con H. Una, que significa mente, reflexionar, evolucionar, en un lenguaje cebuano de las islas de Filipinas y de algunas islas cercanas. Espectacular. Ya están funcionando, o sea, hay teléfonos, o sea, si alguien nos está escuchando en este momento, Mari, y quiere como saber de ustedes o quiere pedir una cita, entonces tienen un teléfono igual para la fundación y para la IPS. O sea, ¿cómo Sí, se comunican con ustedes? yo me encargo tanto de los servicios comerciales de la fundación como de la IPS. Entonces pueden llamarme a mí, el teléfono es 318 Sí. 409 4874. O sea, es tu celular de siempre, que es el que yo siempre he tenido. Exactamente. Sí. Y ahí pues digamos que la IPS en temas de hospitalización no tenemos todavía los servicios. Y en una sí, para las personas que nos quieran apoyar económicamente o para quienes necesiten un servicio de psicología o psiquiatría y no tengan los recursos, ahí los apoyamos a través de la fundación. Ahí acabaste de decir algo clave, pero clave, clave, clave. Cuando tú dices alguien que no tenga los recursos. Y entonces tú cómo calificas, cómo haces para saber si realmente esa persona no tiene los recursos. Sisben, Ajá. eh, cuando uno sabe pues como que no pueden pagarlo o que necesita una terapia, entonces ahí pues hacemos una entrevista, una escucha Ay, activa con nuestros psicólogos, identificamos si la persona necesita una terapia urgente y esa terapia no ha sido asignada por la EPS, entonces lo que hacemos es asignarla por nuestros profesionales, pagándola a través de la fundación. Mari, si una persona en este momento está, como lo que te conté cuando empezamos el programa, que me dio, pues a mí me tocó el alma ver una publicación en un grupo de acá de Medellín, donde una persona anónima hablaba de su esposo. Suponiendo que ella viera este programa y todo, como, o sea, te pueden llamar tranquilamente lo que tú dices a través de tu celular, y tú ya haces la ruta. Tú ya le Sí, dices, vea, esta es la ruta que tiene que hacer con nosotros. sí, activamos la ruta dependiendo, porque como estamos trabajando también con la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, entonces dependiendo del grado de vulnerabilidad que tiene frente a la enfermedad mental, al riesgo que tiene, lo que hacemos es eso, es que esta persona la remitimos ya sea a través de los programas de la alcaldía de Medellín o iniciamos la ruta a través de nuestra fundación con el apoyo de nuestra fundación. Perfecto, repito el teléfono 318-409-4874, y ustedes lo van a poder empezar a ver en la pantalla con el nombre de Marisol. Ya para finalizar, algo que me encantó, que no tiene que ver con la fundación ni con la IPS, pero es que tú tienes una página en Facebook que se llama, aquí la tenía, bueno, Mari Restrepo Montoya, ¿cierto? Mari Restrepo Sí. Montoya Salud Mental, y en tu Instagram, pero ¿por qué me gustan? Porque ahí hablas y cuentas cosas de eso, haces videos me gusta porque son cortos, son videos, o cuando se extienden un poco, por lo menos pues va como hilado y la gente de pronto se anima a escucharlos, de una persona que ya ha pasado por algo que de pronto apenas una persona está comenzando a pasar. Entonces, repítenos esas dos redes, por favor, para que la gente también te empiece a seguir para escucharte tus videos y escuchar tus experiencias. Bueno, realmente pocos me dicen Marisol, entonces me dicen Mari, ¿Sí? Mari Restrepo, así me encuentran en Facebook, Mari Restrepo Montoya Salud Mental, y en Instagram me encuentran como Marito 2705, Perfecto. Marito, Marito 2705. Y en ellos compartes esos videos que son Sí, transformadores y son también didácticos.
Sí, ahí les cuento los síntomas, a dónde recurrir, qué hacer, cómo gestionar las emociones, cómo gestionar algunos de los detonantes que nos están pasando. Así es, Claudia. Bueno, yo te agradezco de verdad desde el fondo de mi Ay, corazón que hayas querido estar en conversaciones desde el corazón. muchas gracias, Claudia. Hacía mucho rato quería estar. Y Bueno, gracias por invitarme con este tema tan importante y tan urgente que se está presentando en nuestra sociedad. con el mayor amor te mando un abrazo gigante y a ustedes, compañeros, amigos, oyentes, recuerden que tienen que activar la campanita para poderse suscribir a mi canal y que les avisen cada 8 días con los nuevos invitados que tengo. Pero en especial este programa de hoy, por favor, compártanlo. Es una invitación desde el corazón. Lo deben compartir. Puede que ustedes no sufran de depresión, puede que no hayan tenido un intento de suicidio, pero ¿por qué no miran el radar de la gente que está a su alrededor y que este programa le podría servir? Entonces, mi invitación es esa. Entrega este programa, mándalo a muchísimas personas que yo les aseguro que va a ayudar muchísimo. Y viendo los videos de Mari, porque también los invito a seguirla, para que hagan un acompañamiento, para que sientan que otra persona que ya tuvo lo mismo que ustedes pueden estar teniendo, está pasando al otro lado y está en el momento de dar la mano y ayudarlos a ustedes. Entonces estoy muy contenta de haber tenido hoy a Marisol Restrepo en este programa y ustedes van a hacer que este programa lo vean muchísima gente. Nos vemos nuevamente en 8 días con otro invitado en Conversaciones desde el Corazón. Chao, chao. Chao.